¡Iki! ¡Fuerte las palmas! Muy buenas noches. Reciban los saludos cordiales a nombre de nuestro gran amigo, el maestro Juan Rojas Barrios y su querida esposa, la maestra Juana Malva Chávez. En esta oportunidad, a pedido de todos ellos, vamos a hacer unas pequeñas palabritas, pequeñas nada más de bienvenida para todos los invitados, para los seres queridos, familiares que están llegando y por supuesto van a seguir llegando, se van a ir sumando a todos ellos quienes van viniendo de los distintos lugares. Nos comenta que vienen hermanos de la hermosa ciudad de Tarma. Tarma, nuestra costa, sierra peruana, hoy reunidos en un solo sentimiento, en un solo corazón, para desearle todo lo mejor de esta vida. Para ti, nuestro gran maestro Juan Rojas Barrios y su querida esposa Juana Malva Chávez. Ahora sí, con el respeto merecido, queremos dar el pase correspondiente al maestro Juan Rojas Barrios para el saludo correspondiente de todos ustedes, con el cual recibámoslo con fuertes votos y aplausos. Ahí está, una pequeña paradita de bienvenida para los públicos, y ahí ya se viene la ceremonia correspondiente. Muy buenas noches, maestro, adelante. Muy buenas noches con todos los concurrentes acá a esta reunión. Se trata del cumpleaños de mi persona y a la vez de mi esposo. Van a saber disculpar, a veces yo nunca he festejado un cumpleaños fuera de su día. Toda mi vida, desde mi niñez, he festejado en su mismo día. Pero, ¿qué voy a hacer? Es voluntad de mis hijos. No se puede negar. El cumpleaños era el 31 siempre. Nosotros hemos sido dichosos de nacer los dos juntos. Y que es muy pocas personas hay esa situación que viven ahora han nacido ese mismo día. En segundo lugar, agradecer a cada uno de ustedes por la presencia que se han hecho agregar acá a esta reunión. En otro lugar, a mis hijos, que me han hecho esta sorpresa, y a mis yernos, a mis hijas y todos los que colaboraron. Y por qué no decir también a mi esposa que está a mi lado, ¿no? Gracias a ellos se lleva a reunión este cumpleaños que es mío. Y estos 70 años que cumplen no es poco. Por eso también yo hacer esto de repente ya un poco más los años van avanzando. Nuevamente vuelvo a recalcar que los agradezco bastante por dedicarme un tiempito hacia mi familia. Eso es lo que puedo agradecer a todos ustedes, que de repente recién están haciendo llegar a nosotros, personas, tanto familia de mi esposa y de mi familia, porque nosotros somos, de los dos somos una familia muy grande. Me sabrán comprender. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, vuelve las palmas, que se siente el cariño, que se siente el aprecio. Y para los invitados que van llegando, buenas noches, familia hermosa, bienvenidos. A continuación, las pequeñas palabras de su querida esposa, también la dueña del santo, en esta oportunidad, de la maestra Juana Malva Chávez, con el cual nos digamos con fuertes votos de aplausos. Adelante, maestra, bienvenida. Primeramente, agradecer a Dios por este día tan inolvidable, por el cumpleaños de mi esposo, que cumple sus 70 años. Papi, esta sorpresa te hemos hecho con todo cariño. Yo te había prometido, pero usted dijiste que no, pero estamos haciendo, papi, porque todos los años no vas a cumplir ese. Con todo cariño, a mis hijos, a mi yerno, a mi hermana, a mis sobrinos, que de una y otra manera me están apoyando. Gracias. Solo pido a Dios que le dé muchos años más de vida a mi esposo, que le cura de su mal. Él se siente un poco delicado, van a saber comprender. Quizás no va a poder bailar como debería ser una persona sana, van a disculpar, él está un poco delicado.
quisiera que todos comprendan. Si lo hacemos esta reunión, lo hacemos con todo amor y cariño, para tener presente, reunir, compartir con toda la familia, tanto la familia Rojas como la familia Malma. Gracias por darse tiempo para estar acá juntos con nosotros. Gracias. No tengo más que decir. Gracias. La maestra Juana Malva Chávez. Y de esta manera dar pequeños saludos de bienvenida para todos los invitados. Y a continuación, mientras tanto, de repente podemos aprovecharnos la fotito de recuerdo. Mientras tanto, los chicos de la orquesta nos acompañan con unas lindas melodías. De repente, como les gusta a nuestros cumpleañeros, nos comentan que les gusta su chonguinada, su guayno, sus bailas, todo, ¿ah? Todas las músicas maravillosas. Y qué bonito para compartir con todos los amigos, familiares, quienes han venido desde la costa, sierra y selva peruana. Así que, familia hermosa, vamos a aprovechar a tomar la fotito mientras van llegando los invitados. Así que vamos a aprovechar porque todo esto queda grabado, plasmado en el hermoso álbum de los recuerdos. Estos momentos gratos, inolvidables y maravillosos para nuestro maestro Juan Rojas Barrios y su querida esposa Juana Malva Chávez. Así que, familia, aprovechamos a tomar la fotito. Mientras tanto, los muchachos de la orquesta nos acompañan con las lindas melodías inolvidables en esta hermosa noche de onomástico. A nombre del maestro, del dueño del santo y nuestra familia preciosa, el maestro Juan Rojas Barrios, Juana Malva Chávez. Vamos a invitarle, por favor, a ponernos de pie a todo el público presente con el merecido respeto a cada uno de ustedes, a nombre de la familia Rojas Malva. Y también ya tenemos listo. Queremos invitar, por favor, aquí al ladito de sus padres, a los hijos. Queremos invitar, por favor, que se acerque Beatriz, Doris, Cintia, Antonio, Jocelyn, acercarse así acá al ladito. Por favor, los ubicamos para poder dar las palabritas de bienvenida y las palabras, los honores para todo el público presente y para sus señores padres en esta noche maravillosa y en esta linda oportunidad. Y por supuesto, como una fecha como hoy, nacieron dos robustos y hermosos bebés llamados Juan Rojas Barrios y nuestra mamita Juana Malva Chávez. Qué bonito, de verdad, qué hermoso detalle el estar reunidos con todos los familiares, los seres queridos, y cómo no también contar con las amistades, los amigos que han venido de los distintos lugares. Ya tenemos listos ubicados. Entonces, en esta oportunidad hemos dado las palabras de bienvenida a cargo del maestro Juan Rojas Barrios, Juana Malva Chávez. En esta oportunidad queremos empezar con los hijos para poder cerrar con los dueños del santo, ¿sí? Por favor, muy buenas noches. Queremos invitar, por favor, a la hija Beatriz. ¿Dónde está Beatriz? ¿Está presente Beatriz? Una de las hijas, sí. Vamos a ubicarnos por aquí, por favor, a este lado, para que no se nos vaya a acoplar allí en el parlante el micrófono. ¿Sí? Ok. Muy buena noche, preciosa. Las palabras de bienvenida para sus señores padres y para el público presente. Bienvenida. Adelante, preciosa. Buenas noches con todos. Primeramente, agradecer a Dios y desearle un feliz cumpleaños a mi papá, a mi mamá. Papi, mamá, sabes cuánto te queremos. Les deseo que cumplan 100 años más de vida. Y agradezco a todos por estar acá presentes. No tengo más palabras para poder agradecerles. Gracias. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Qué bonitas palabras de agradecimiento. El saludo correspondiente a cargo de su hija Beatriz. Y en esta oportunidad también queremos dar el pase correspondiente a su otra hija también, Doris. Muy buenas noches, preciosa. Las palabras de bienvenida para tus señores padres, las palabras de agradecimiento para el público presente. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches, tíos, primos, bueno, familiares en general. Yo les deseo a mi papá y a mi mamá un feliz cumpleaños, que cumplan muchos años más, que Dios les proteja, les dé salud, vida. Y la verdad, muchas gracias por darse tiempo para que estén ustedes acá. Gracias. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Ahí están las palabras de parte de nuestra preciosa Doris. Y en esta oportunidad también tenemos las palabras y tenemos la presencia de su otra hija, Cintia. Muy buenas noches, preciosa. Las palabras de bienvenida para el público presente y para tus señores padres en esta noche inolvidable. Bienvenida, preciosa. Adelante. Bueno, primero que nada agradecer
vivos y unidos aquí hoy día festejando el cumpleaños de mis papás. ¿Qué más? Papito, mamá, feliz cumpleaños. Es algo pequeño que se les está organizando. Gracias a todos los familiares por darse su pequeño tiempo de estar acompañándolos. ¿Qué más? Papá, mamá, los queremos mucho. Espero que lo disfruten. Y como todo, hoy siempre pido a Dios que me dé vida y salud para todos. Gracias tía Marta, gracias Ioncito, gracias tío. Gracias en general a todos por estar presente con nosotros. Gracias. Eso, fuerte las palmas. Ahí están las palabras de parte de su hija Cintia. Y ahora en esta oportunidad también queremos dar el pase correspondiente a su hija Jocelyn. Muy buenas noches, preciosa. Las palabras para todo el público presente y para tus señores padres. Adelante. Buenas noches con todos los presentes. Primero agradecer a Dios por un día más de vida. Esta sorpresa se llevó a cabo más que nada para que mis papás, porque es de los dos, este día lo celebren en compañía de ustedes, que son familia, que son amigos. A cada uno que fue partícipe de esta sorpresa, muy agradecido. La familia Rojas Malma siempre va a estar agradecido por esto. Es un día lleno de alegría, tanto para ellos como para nosotros. Y como se dijo, hay que gozar, hay que celebrar, que la fiesta recién empieza y hasta las últimas. Agradecida con Dios porque me sigue permitiendo tener a mis dos papás aquí. Y nada, como dije a ellos, hoy es un día de alegría y hay que celebrar. Muchas gracias a todos por haber venido y hay que disfrutarlo. Eso, qué bonito las palabras emotivas de cariño para su mamita preciosa. Y en esta oportunidad también queremos invitar a su hijo, Antonio. Muy buenas noches, Antonio. Por aquí, por favor, hermanito, para que no se pueda comprar ahí el micrófono. Por favor, disculpen las molestias, familia hermosa. ¿Ah? Muy buenas noches, maestra. Las palabras para tus señores padres y para los invitados. Bueno, ¿qué puedo decir? Me siento hoy día emocionado, muy alegre. En primer lugar, doy gracias a Dios por este hermoso día. En esta oportunidad, especialmente, yo quiero compartir algo especial con todos ustedes, con toda la familia. Como hijo mayor, bueno, como el único hijo hombre, varón. Acá ustedes ven a don Juan, a mi papá Juan, a mi mamá. Y le voy a compartir algo simbólico que personalmente para mí me ha marcado, ¿no? Como dice, él para mí es como un héroe que yo tengo, ¿no? Alguien a seguir, alguien de ejemplo. Discúlpenme si les aburro, pero es un momento nada más para compartir. En algún momento me dijo, tú tienes que ser derecho, siempre. Es algo sencillo, con pocas palabras a su forma. Simplemente lo expreso así. Tú tienes que ser derecho siempre. Y con todo su recalcada que siempre nos da, que todos ya lo conocemos. Desde aquella vez, de alguna forma, él me ha marcado, ¿no? Yo me siento de alguna forma orgulloso. Orgulloso porque sé que a la persona que está aquí, el cumpleaños de ambos, pero recalcadamente lo nombro a mi papá porque sabemos en la situación en que él está, en la salud, está un poco delicado de salud, todos lo sabemos. Pero nos tienes a nosotros, papá, y hoy te queremos decir también eso. Usted nos tienes a nosotros, a tus hijos, a tus yernos, a tus sobrinos, a tus nietos, a todos, a tu esposa, a tu mamá, a toda la familia. Todos nosotros te queremos. Hoy queremos que la paz es lindo, la paz es bonito. A veces dices, no, que fiesta no, que fiesta para qué. A veces, sinceramente, yo de alguna forma también digo, no, ¿para qué? Primero es su salud, él no va a disfrutar mucho de la fiesta, pero estas reuniones son las que marcan. Y son las que como familia nos van a marcar en algún momento cuando él ya no esté. Hoy, que estás en vida, que tienes fuerzas, que tienes de alguna forma salud, papá, hoy quiero que la pases lindo, que la pases, que te bailes. Y si te cansas, descansas un rato, tomas fuerza y sigues bailando todo lo que puedes.
Hoy te quiero decir, yo te amo como hijo, te amo como tú no te imaginas. Yo doy todo por usted y por mi mamá siempre. De alguna forma nos tienes a nosotros y nosotros vamos a luchar contra todo para que usted nos siga acompañando y que goces de buena salud, por sobre todo, siempre con la bendición de Dios. Es lo único que quería recalcar y bueno, espero que todos la pasen bien. Gracias por su tiempo hoy día. Ya no le quiero aburrir más. Mamá, también quiero que sepas que te quiero mucho, te amo, usted sabe, toda la familia lo sabe. Gracias y nada, a celebrar. Gracias con todos. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Ahí están las palabras de cariño, palabras emotivas de parte de sus hijos. Y por supuesto, a continuación, en esta oportunidad, queremos invitar, porque ya contamos con la presencia del padrino de matrimonio, al maestro Lisandro Camarena, con el cual recibamos con fuerte bombo de aplausos. Muy buenas noches, maestro, bienvenido. Las palabras para los cumpleañeros y por supuesto para todo el público presente, para los invitados. Bienvenidos para los que se van sumando, familia hermosa. Muy buenas noches. Adelante, maestro Lisandro Camarena. Muchas gracias. Con toda la digna concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. En esta digna oportunidad, tócame darle las sinceras felicitaciones a mis ahijados de matrimonio. Dios es tan grande que hoy tenemos que alegrar el corazón de Juan y Juana. Dos seres que se amaron desde mucho tiempo, formaron su nido, formaron su hogar, sus hijos, que ahora ya son profesionales. Y da gusto sentirnos así cuando un padre de familia es ejemplo de hogar, los hijos marchan como debe ser. Yo sinceramente le doy las felicitaciones a mi ahijada Juana por haber criado a sus hijos como una maravilla, que es lo más sincero. Y para ellos dos, desearles lo mejor, la salud sobre todo. Como dijo allá el nieto, primero es la salud, primero es la diversión. Y esto, mientras tú estás en vida, mi querido ahijado, siempre hay que disfrutar, hay que gozar de la vida. Muchas veces decimos, no, ya de muerto. Festejan, lloran. ¿De qué? No sirve. Ahora es momento de festejar. Ahora es momento de alegrarse, hasta de llorar inclusive. De sanos. Entonces, yo digo a la digna concurrencia, festejemos esta noche, alegremos el corazón de estos dos seres humanos que siempre están junto a sus hijos, siempre con los sanos consejos, con la moral en alto y seguir luchando para siempre al lado de sus hijos. Juancito, Juanita, mis deseos son para ustedes una salud eterna para siempre. Muchas gracias, mis queridos amigos. Muchas gracias. Eso, fuerte las palmas para el padrino, por supuesto, con las palabras de agradecimiento, esas palabras emotivas, de cariño y aprecio para sus ahijados. Ahí tenemos con los vasitos. Bueno, a continuación, de repente también queremos invitar, si está presente de repente la hermana del maestro Juan Rojas Barrios. ¿Está presente la hermanita por ahí? ¿Sí? También queremos invitar, por favor, a la hermanita Estela Rojas para las palabras de agradecimiento, de bienvenida para el maestro Juan Rojas Barrios y la mamita preciosa Juana Malva Chávez. Vamos a invitar, por favor, entonces para las palabras. Y bienvenida, mamita preciosa. Bienvenida, buenas noches. Bien, muy buenas noches con todo el presente. Yo, Estela, Juancito, hermano, cuñada Juana, yo deseo, pido a Dios que estemos, hoy no va a ser la última fecha que cumples años, de acá para adelante que sean muchos años más. Sé que usted y yo estamos dedicados de salud, pero esto no quiere decir que por eso tus hijos no te hagan tu cumpleaños. A tus hijos yo les agradezco mucho que te están haciendo este cumpleaños, este natalicio, como dice también acá el compadre, hoy y siempre será. Querida familia, vecinos,
muchas gracias por estar presente en este día tan importante para mi hermano y mi cuñada. Bueno, muchísimas gracias. Me gana la emoción. Muchas gracias, hermano, cuñada, que hoy y toda la vida cumplen más años, y nos vamos a sentir orgullosos de ustedes dos y toda la familia que acá nos quiere. Gracias. Bravo. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Ahí están las palabras de parte de su querida hermana Estela Rojas, para el maestro Juan Rojas Barrios y también para la mamita preciosa Juana Malva Chávez. En esta oportunidad también de repente contamos con la presencia de los hermanos de la mamita Juana Malva. Tenemos la presencia de su hermana Marta Malva por ahí. ¿Sí? ¿Está presente? Sí. Bienvenida, preciosa. Muy buenas noches. Las palabras emotivas de bienvenida para tu público maravilloso y para los dueños del santo. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos presentes. Como no, acá es nuestra obligación, un deber agradecer a nuestro Señor. Gracias a Él estamos acá presentes. Como también decir gracias a nuestro Señor que me ha dado un cuñado muy bueno, de ejemplo, que gracias a Él he aprendido mucho de Él. Gracias, cuñado, por tus consejos que siempre me has dado. Te estimo bastante y deseo que siempre estés con nosotros, tanto a ti, cuñado, como también a mi hermana Juana. Les deseo muchas felicidades y muchas bendiciones a los dos. Que Diosito les tenga siempre juntos. Gracias a Él estamos todos presentes y también acá mis sobrinos que están todos juntos. Gracias a ellos se está organizando esta sorpresa para los dos. Muchas gracias a todos los que están presentes. Gracias, y hoy es el día que debemos divertirnos y olvidar nuestras penas. Gracias a todos. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Ahí están las palabras de parte de su querida hermana y cuñada, por supuesto, la mamita Marta Malva. En esta oportunidad también de repente contamos con la presencia de su hermana Eulalia Malva. ¿Está presente la hermanita? El hermano Juan Malva también está presente. ¿Sí? Ah, ya. Entonces queremos invitar al maestro Marco Malmolejo, por favor, para que dé las palabras de bienvenida, las palabras de agradecimiento para los cumpleañeros y para todo el público presente. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido. Bueno, en esta oportunidad me toca agradecerle a todos ustedes por darse este tiempito para poder festejar el día inolvidable de aquí de mi tío y de mi tía Juana. ¿Qué más? Agradecer a Dios que les llene de salud. Pedir a todos un 3 horas por los cumpleañeros. ¡Ey! 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 Gracias, Señor. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Lindas palabras emotivas de cariño y aprecio. Y ahora sí queremos invitar el pase, de repente para los invitados que se han sumado recién, para que den unas pequeñas palabritas, los dueños del santo. Vamos a empezar con el maestro Juan Rojas Barrios. Unas pequeñas palabritas de bienvenida para todos los invitados. Muy buenas noches, maestro. Continuamos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Solamente quiero darle el agradecimiento de parte de toda la familia acá, de parte de mis hijos, a todos ustedes que están a mi lado, por dedicarme su tiempo valioso. Es porque yo siento, ¿no?, en mi corazón que me quieren. Solamente eso quiero recalcar. A mi padrino, bienvenido. Él siempre estuvo a mi lado desde aquel momento que ya somos parte de la familia, y a sus hijas, a mis hermanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que están acá. Gracias. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Y ahora sí queremos darle la oportunidad y el pase correspondiente a la mamita Juana Malva Chávez. Buenas noches, preciosa. Las palabras para todo tu público presente. Buenas noches con todos los presentes. Primeramente, dar gracias a Dios por este lindo día, por el cumpleaños de mi esposo, Juan Rojas, que está celebrando quizás sus 70 años.
Papito, ya te he dicho, es una sorpresa que te hemos hecho entre la familia. Ahí están tus hijos, tu cuñada Mashta, Yoncito. Estás por, como dice, ellos son las cómplices que usted no quería fiesta, pero ellos son los cómplices, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer? Mi cuñada vale la pena, Mashta. Gracias, hermana. Te doy gracias a usted y a toda tu familia y a todos mis hijos, mis nietos. ¿No? Quizás él no ha querido fiesta porque él se siente un poco delicado. Él dice, vamos a pasear, a comer, yo no quiero fiesta. Pero esta sorpresa te hacemos, papi, con todo cariño. Solamente recuerdos nos va a quedar, que ahora todos los que nos quieren, nos estiman, están acá presentes. Tus sobrinos, como también mis sobrinos. Ahí está mi hijada Erika, ¿no? Que él siempre está con nosotros. Gracias. Gracias a mi cuñada Estela y a toda la familia que están presentes. Gracias por darse tiempo de estar hoy día acá. Gracias. No tengo más palabras para agradecer. Gracias. Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Ahí están las palabras de reconocimiento y emotivas de parte de los cumpleañeros, los dueños del santo de esta noche. A continuación, queremos dar el pase correspondiente para que sea el encargado de hacer el brindis de honor al maestro, al padrino de matrimonio, Lisandro Camarena, para el brindis correspondiente. Adelante, maestro. Gracias por la preferencia. Con todos los amigos, visitantes y familiares, especialmente los dueños del santo, Juan y Juanita. Vamos a dar el brindis de honor por este gran cumpleaños el día de hoy. Con todos los presentes, vasos arriba, abajo, al frente y adentro. Seco y volteado. Bien, a continuación vamos a seguir disfrutando con nuestra orquesta y con todos los presentes. Muchas gracias. Eso, muchas gracias, maestro. Al padrino de matrimonio, Lisandro Camarena. Ahora sí, queremos invitar, por favor, al maestro Juan Rojas Barrios y a la mamita Juana Malma Chávez al centro de la pista de baile, por favor. Y queremos hacer la invitación a los muchachos de la orquesta típica para que nos acompañen. Según la coordinación nos han dicho que nos van a acompañar con una chonguinada, luego picaflor termiño y a las alturas de Saxamarca, nos comentan, ¿ah? Sí, hacemos el baile ceremonial entonces con la orquesta. El baile de ceremonia. Queremos invitar a los muchachos de la orquesta típica para que nos acompañen. Queremos invitar por favor al mamito Juan Rojas Larios y a la mamita Juana Malma Chávez al centro de la pista, por favor. Sí, nos acompaña entonces la orquesta, los muchachos de la orquesta típica. Y ya queremos ubicarnos por favor a los dueños del santo al centro de la pista de baile, por favor. Vamos a ubicarnos para dar inicio al baile ceremonial, al baile de gala en esta noche maravillosa, a esta noche inolvidable para el maestro Juan Rojas Barrios, la mamita Juana Malma Chávez. Entonces vamos a invitarlos a la pista de baile, a los dueños del santo. Adelante, maestro, mamita preciosa. Vamos a invitar a la pista de baile. Ahí, sí, así es, ¿eh? Ya estamos listos. Gracias a los muchachos de la orquesta típica por acompañarnos a esta noche amena, a esta noche maravillosa. Noche muy importante para Juan Rojas Barrios y la bonita Juana Malma Chávez. Y bienvenidos, buenas noches a todos los invitados quienes se van sumando. Y ahora sí, damos inicio al baile ceremonial, al baile de gala, por esta linda monomástico. Así botamos la casa por la ventana y lo celebramos como se lo merece, como la merita en esta noche inolvidable. Adelante, maestros. Saxamarca.
Muchas felicidades. Vaya maestro, la bonita Juana. Feliz nomástico. Hermosa elegancia. Celebramos este gran homenaje para las madres. Porque padre, no es una sola, es la vida. Eso. Porque vida nuestro en vida, entrega de amor, cariño, felicidad. Qué lindo. Y se siente cariño. Salsa marca. Ahí está la cosa. La elegancia. La alegría. Eso. Qué bonito. Muchas felicidades. Qué momento maravilloso. Momento grande, inolvidable. Para ti, Juancito Rojas Barrios. Para la Balba Chávez. La familia Rojas Balba. Los hijos. Esa bailarina. ¡Qué bonito! Eso, fuerte las palmas, fuerte las palmas. Y tres suben para los cumpleañeros. Fuerte las palmas. Muchas felicidades a los dueños del santo, Juancito Rojas Barrios y la mamita Juana Balba Chávez. De esta manera, celebrando este lindo domástico con ese baile de gala, ese baile maravilloso. Así que seguimos entonces en esta noche hermosa. Hermosa Chilena. Esta maravilla que nos lleva a lo más profundo de las transformaciones. El maestro Juan, la buena Juana. Eso. Salsa baila. Ahí está el maestro Juancito. La bonita Juana. Eso sí. Esa bailarina. Ahora dice el maestro. Y le suelta las palmas. Ahí es el pequeño. Eso, qué bonito.
Qué linda noche maravillosa. Gracias al maestro Juancito Rojas Barrios, de la mamita Juana Malva Chávez. Qué bonito. Qué manera de disfrutar y gozar. Y ahora sí, vamos a dar inicio al baile correspondiente para todos los invitados. Vamos a sumarnos, vamos a acompañarnos en esta noche maravillosa. Mientras van recargando energías, van recargando fuerzas. Qué bonito, ¿ah? Ya se viene el rico caliche, lo dicen por ahí, ¿ah? El rico calentadito. Directamente desde Saxamarca. Fiesteteras. Ay, ay, ay. Y los invitamos, siguen llegando, bienvenidos, buenas noches, familia hermosa. Seguimos.
Y presura por nuestros cumpleaños. ¡Iji! ¡Fuerte las palmas! Ya se viene la cerveceada. Se viene la palma correspondiente. Para todos los invitados. Para los dueños del santo. Muchas felicidades. Bienvenido, vida preciosa. Se van sumando los seres queridos, las amistades. Y ahora sí. Vamos a recordar estas lindas melodías. Estas lindas notas musicales que nos llevan imaginariamente a la hermosa tierra Saxamanca. ¡Dharma! Ahora sí. Y su querida esposa, la mamita Juana Manua Chávez. Y también los saludos de parte de sus hijos, de parte de Beatriz, Doris, Cintia, Antonio y Oxelin. Y los saludos de parte de los yernos. Aquí está Mario, Miguel. Los saludos de parte de todos los invitados, los seres queridos. Y que sigan las melodías, que sigan las canciones hermosas en esta noche de gala, en esta noche maravillosa. Y para todo el público presente, a los amigos de la costa, sierra peruana, unidos. ¡Vete las palmas! ¡Qué
bonito! Linda noche maravillosa. Ahora sí, una musiquita de fondo. Una musiquita de fondo para ir. Queremos saludar, por supuesto, a todos los invitados, a los seres queridos, a los familiares quienes se van sumando, quienes están tomando este tiempo valioso para llegar y decir, aquí estamos, aquí hemos venido, para ti, el maestro Juan y la mamita Juana. Felicidades, feliz onomástico, y a nombre de todos los seres queridos, y a nombre de todos sus hijos, por supuesto, ahí está Beatriz, Doris, para Cintia, Antonio, Jocelyn. Ay, claro que sí. Las parranditas inolvidables para todos los invitados, para el público maravilloso. Qué bonito para los amigos de la hermosa tierra Salamanca. Y por supuesto, la bella plena de los Andes. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenas noches. Los invitados siguen llegando. Y siguen llegando los amigos.